Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 115. Qué gusto que estén aquí, que podamos reunirnos para glorificar a nuestro Dios todos juntos y aprender de su palabra. También han sido dos reuniones llenas de bendición, tanto en la mañana Dios nos habló muy seriamente a todos y en esta ocasión creo también que Dios tiene algo especial para ti, para cada uno de nosotros aquí, así que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Salmo 115, versículos 1 al versículo 3. Salmo 115, versículo 1 al versículo 3. En un tiempo en el que alrededor del mundo, no solamente la iglesia cristiana, pero que en todo lugar se está tratando de minimizar el nombre de Dios. En cualquier lugar a donde tú vas, ellos van a promover más cualquier otra cosa antes que nombrar a Dios. Van a tratar de exaltar y de glorificar a cualquier otra cosa para quitarle el lugar a Dios, lo que nosotros conocemos como la idolatría. La idolatría no solamente es adorar a un ídolo, no solamente es estar frente a una imagen, sino que la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. La palabra de Dios y la gloria de Dios se está quitando de las plataformas. La palabra de Dios y la presencia y el nombre de Jesús se usa cada vez más. Si tú te das cuenta, en muchas ocasiones es más aplaudido, como te digo, el exponente que la exposición de la palabra misma. Y hemos tratado de platicar nosotros hace ya varios meses atrás, hemos estado pensando en esto y hemos estado tratando de inculcar en cada uno de los músicos, cada uno de los coristas, de los cantantes, hemos tratado de que nos demos cuenta nosotros como pastores que al utilizar la plataforma, que al estar en este lugar, la gloria no es para nosotros. La gloria es de Dios, que los aplausos, yo siempre le he dicho, cuando usted aplaude y terminamos de cantar una alabanza y usted aplaude, nunca es para nosotros. Nunca es para el predicador, nunca es para el que está cantando, la gloria es para Dios. Y lo que cantábamos hace un rato, a tus pies, ahí es donde nosotros tenemos que estar. Ese es el lugar que nosotros tenemos que tomar. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca, pero que Él crezca. Y entonces dentro de todo ese auge que ha habido en las iglesias y en el mundo entero por quitarle la gloria a Dios, por quitarle la exaltación a Dios, hoy todo se aplaude y todo mundo habla y tú lo mereces, tú eres el campeón, tú eres el mejor, todo tú. Y entonces es tiempo que volvamos a estos versículos que dicen, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y para que nosotros podamos comprender perfectamente eso, tenemos que ver que todo lo que nosotros somos, que todo lo que nosotros hacemos, que todo el entorno en la vida cristiana, en cada uno de nosotros, gira en torno a la voluntad de Dios. No somos nosotros, no es absolutamente nuestra capacidad, no es absolutamente nada que nosotros podamos hacer. Vamos a ver en 5 puntos bien sencillito cómo es Dios el que llama, es Dios el que capacita, es Dios el que envía, es Dios el que suple, es Dios el que respalda. La gloria es de Dios, no es para ti y no es para mí. Entonces quiero que veamos la plática se titula La gloria es de Dios. En primer lugar, vamos a ver que es Dios el que llama. En San Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 19, San Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, léanlo conmigo, San Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí empieza la lista en el versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vea el versículo 13 una vez más. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Quién es el que llama? Es Jesús. Estaba empezando su ministerio, pasó toda la noche en oración, ya había predicado, ya había hecho algunos milagros, la gente estaba empezando a acercarse, pero él necesitaba a alguien a quien capacitar para después enviar. Y había muchas personas que estaban dispuestas. En aquel entonces, la tradición entre los rabinos, entre la gente del pueblo de Israel, los rabinos andaban en las calles y ellos iban haciendo, había reuniones que se le llamaban los corros. Corros, así se llamaban, eran pequeñas reuniones donde la gente que no entraba a la sinagoga, que no necesariamente estaba dentro de la sinagoga, pero que se reunían y empezaban a platicar con relación a la palabra de Dios. Lo poco que podían entender, porque recordemos que en ese entonces los escribas, los fariseos tenían muy hermético, no dejaban a cualquiera entrar, pensaban que nadie era digno de recibir las enseñanzas directamente de la ley de Dios. La gente no tenía acceso a los rollos de la ley. Entonces había gente que de alguna manera podía saber un poquito más y se reunían poco a poco en algunos lugares y compartían los unos a los otros la palabra de Dios, se compartían lo poco que ellos sabían. Entonces los rabinos, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, iban de cuando en cuando a las aldeas a encontrar a la gente, iban seleccionando a personas. Y era un gran honor recibir ese llamado. Era un gran honor no solamente para la persona que era elegida, sino para la familia de sus padres, sus hermanos, su familia cercana. Era un honor recibir el llamado para poder seguir a un maestro de la ley, para poder seguir a un escriba, a un fariseo, a una persona que pudiera aprender la palabra de Dios. Entonces la gente estaba dispuesta, había muchas personas. Había cientos de personas que estaban esperando una pequeña oportunidad para poderse acercar y para poder entender más a profundidad la palabra de Dios. Había hambre y sed de justicia. Entonces Jesús se encuentra con un montón de personas, pero antes de elegir, Él sube a la presencia de Dios, está orando durante toda la noche y después desciende, y es lo que estamos nosotros viendo, después desciende de ahí y llamó así a los que Él quiso. No todos fueron llamados, y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que no todos han sido llamados. Pero que si nosotros hemos sido llamados es por gracia y por misericordia de Dios. Entonces debemos entender, es Dios el que llama. Pero cuando Él llama, no es porque tuvieran alguna capacidad específica, porque pudiéramos nosotros empezar a mirar los nombres de los que están aquí y tú te das cuenta que por lo menos 4 de ellos eran pescadores. No eran de la sociedad, no eran importantes. Dice después en el libro de los Hechos que eran del vulgo. ¿Cómo pueden estos del vulgo, estas personas humildes, sencillas, hablar con tanto poder, con tanta autoridad? Es que nosotros debemos entender la Biblia, la palabra del Señor está escrita para dejarnos un mensaje a cada uno de nosotros. Para que nosotros no nos llenemos de soberbia y digamos, es que Dios me llamó por mis capacidades, por mis cualidades. Pedro pudo haber dicho, es que Dios me llamó porque tengo el don de liderazgo, porque tengo esto, porque tengo aquello. Alguno que sabía, me imagino que Judas Iscariote sabía muy bien llevar las cuentas. Era muy bueno para las matemáticas, para llevar entradas y salidas de dinero. Era el más capacitado para poder manejar las ofrendas, las donaciones que recibía
el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar que nosotros estamos aquí por nuestras capacidades, déjame decirte lo que dice Primera a los Corintios. Quiero que lo leas conmigo. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Para que nosotros empecemos a darnos cuenta de que no tenemos absolutamente nada de virtud delante de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 26 al versículo 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué capacidades teníamos nosotros? ¿Por qué Dios nos llamó a nosotros? No es por tu capacidad, es porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Eso éramos todos nosotros. No es por la gran capacidad, sino por los grandes pecadores que éramos. Es bien cierto que Dios utilizó y a los que utilizó de una manera más poderosa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos mirar nosotros a Moisés. Moisés era estudiado, era una persona muy inteligente, muy sabia, y vemos todo lo que Dios hizo a través de Moisés. Después vemos a Salomón y su sabiduría también. Y en el Nuevo Testamento nosotros miramos a aquel que fue usado más por Dios y que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, Pablo, también fariseo de fariseos, muy preparado, sí, pero en su gran mayoría fueron pastorcillos. La gran mayoría fueron pescadores, recolectores de impuestos. Dios utilizó mujeres que eran descalificadas por el mundo. Habló con la samaritana estaba rechazada, desechada de su propio pueblo. Ella misma dice, ¿cómo es que tú siendo judío, hombre judío, hablando con una mujer samaritana? Y Dios usó a esa mujer. Cuando le dijo, trae a tu marido, no tengo marido, bien has dicho, no tienes marido, te has tenido 5 y con el que estás no es tu marido. Y no era grande cosa. Cuando ella llegó a su pueblo, a Samaria, entró corriendo. Encontré al Mesías, porque yo creo que es el Mesías porque me ha dicho todo lo que he hecho. Y tal vez le habrán dicho, oye, pues quién no sabe todo la fama que tú tienes, mujer. Dice que fue tan grande su convencimiento y tan grande su ímpetu, su emoción, que convenció a la gente y salieron. Dios usó a una mujer de muy mala reputación para traer a todo un pueblo a los pies de Cristo. Entonces no es porque nosotros seamos sabios o porque nosotros tengamos capacidades distintas, o es que toca muy bonito, es que canta muy bonito, es que ¿tú crees que Dios necesita nuestros cantos o nuestra música? Si hay millones y millones de ángeles en el cielo cantándole día y noche y no tienen las voces como nosotros. ¿Tú crees que Dios necesita nuestra música? No, Él es el creador de la música. Dios no nos necesita, Dios no nos ha traído a la congregación por lo que podamos aportar nosotros. O es que Dios trajo a esta persona, un empresario que tiene mucho dinero y ayuda aquí y ayuda allá. Sí, Dios mismo dijo, mío es el oro, mía es la plata, ¿qué me vas a dar tú a mí? Entonces debemos empezar a pensar y a recapacitar y a entender que nosotros estamos aquí porque Él nos llamó por pura misericordia, por pura gracia, y que si tenemos el privilegio de tocar un instrumento, de cantar nosotros, de predicar, es por pura gracia.
Les digo siempre a la congregación, a los músicos, a los que van a cantar, que cuando ellos se vayan, y yo como predicador, que cuando la congregación se vaya, no vaya diciendo qué bonito toca, qué bonito canta, qué bonito predica, que lleven en el corazón la palabra que fue grabada en ellos. Porque yo no lo voy a salvar. Un canto, la música de un instrumento no los va a salvar. Jesucristo, solo Jesucristo. Entonces debemos entender una cosa: Dios es el que llama, y no porque tengas buenas características, no porque tengas, es que yo soy bueno para esto, para aquello. No, ahí está, primera a los Corintios, Pablo dice: no, señores, Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado, a los necios, a los que no eran, a los que la gente no daba un peso por nosotros. ¿Cuántas veces nos vieron tirados, borrachos, drogados en una esquina, en una calle, en una banqueta? ¿Cuántas veces nos vieron ahí? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos sorprendidos cuando vemos a una persona que difícilmente abre la boca, difícilmente habla, difícilmente dice algo? Los vemos pasar aquí enfrente y tomar el micrófono con poder, con autoridad, no de ellos, sino de Dios. Y tú dices: ¿pero qué le pasó? ¿Pero qué le sucedió? Lo mismo que le sucedió a Pedro. Había negado a Jesús 3 veces. Tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Y después, cuando vino el Espíritu Santo, se levantó y les dio un sermón. Les puso el dedo en la nariz y les dijo: ustedes mataron a Jesús. ¿De dónde salió ese valor? ¿De dónde salió ese poder? ¿De dónde salió esa persuasión? El Espíritu Santo. No es Él, es lo que hay dentro de Él. Es lo que debemos entender. Número 2, Dios es el que capacita. Cuando nosotros leemos, no lo vamos a leer porque son varios capítulos, pero quiero que lo apuntes y lo puedas leer en tu casa. Cuando nosotros leemos el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio según San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, todos conocemos, usted lo ha leído en muchas ocasiones, se llama o es lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte. Jesús estaba dando en ese momento las bases en las cuales iba a estar fundado el reino de los cielos. Todos los reinos, todos los territorios tienen leyes, y hay leyes que se deben de cumplir. Entonces todos tenemos, aquí en México nosotros tenemos una constitución, y en esa constitución está tipificado todo por artículos y por todo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y las penas que hay para cada una de las cosas que nosotros hacemos. Los beneficios que tenemos como mexicanos, como ciudadanos mexicanos, las responsabilidades que tenemos. Y si tú vas a cualquier país del mundo, a cualquier lugar del mundo, te vas a encontrar que hay leyes. Pues cuando Jesús vino, dijo que ha venido el reino de los cielos aquí a la tierra, entonces Él también puso sus estatutos. Y tú lees en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de San Mateo el Sermón del Monte. Jesús está diciendo: oíste que fue dicho, no robarás, pero yo les digo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo. Está poniendo el acta constitutiva. Está constituyendo el reino de Dios en la tierra, no físicamente, porque los judíos esperaban a un libertador como a Moisés, que los sacara con espada, que los hiciera pelear, pero Jesús no venía a causar esa revolución. Jesús venía a cambiar el interior. Porque el problema más grande del ser humano no es la libertad física, sino el pecado. Entonces Jesús venía a rescatarnos de eso. Entonces, capítulos 5, 6 y 7, Él está dando todo la teoría de lo que es el reino de los cielos. Pero si tú sigues leyendo el capítulo 8 y el capítulo 9, entonces Jesús empieza a hacer milagros. En el capítulo 8 Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, y después Jesús calma la tempestad. Jesús expulsa a los endemoniados de Gadara. Jesús sana a un paralítico en el capítulo 9, y después el llamamiento de Mateo, los 2 ciegos, la hija de Jairo, el mudo hablando. Y después de ahí viene la elección y viene la capacitación, y viene cuando Jesús envía a los 70 a predicar.
Primero Jesús los capacitó en cuanto a la teoría. Tú tienes que saber qué les vas a enseñar. Tú tienes que entender cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es como lo que tú estás acostumbrado a ver. Y entonces empieza a resetearles el cerebro, empieza a hablarles al corazón y empieza a decirles que tienen que ser misericordiosos, que tienen que ser bondadosos, que tienen que ser buenos. Y era algo que ellos no entendían en ese entonces. Ellos no estaban acostumbrados. La religión en ese entonces era excluyente. Si no tienes para dar ofrenda, no eres de los nuestros. Si no tienes para esto, no eres de los nuestros. Si estás enfermo, no puedes ni siquiera entrar. Si tienes por cualquier cosa, estabas expulsado de la sinagoga. Por eso es que Jesús tenía tanto, no Jesús, los religiosos tenían problema con Jesús. Jesús nunca tuvo un problema. Ellos tenían problema con Jesús. ¿Por qué? Con los pecadores come. Jesús estaba mostrando amor, misericordia, piedad. Y entonces les capacita primero con teoría, capítulos 5, 6 y 7. Después, en el capítulo 8 y capítulo 9, entonces les enseña. Ellos andan con Jesús. Ellos andan ahí. Ellos están mirando. Ellos están viendo cómo es que Jesús sana, cómo es que Jesús echa fuera a los demonios, cómo es que Jesús resucita a la hija de Jairo, cómo es que Jesús calma la tempestad. Todo lo están mirando ellos, todo lo están viendo. ¿Para qué? Tenía un propósito. Y nos lleva al punto número 3. Dios es el que envía. Hasta aquí, Dios llama, Dios capacita. Número 3, Dios envía. San Mateo capítulo 10. Fíjate entonces, 5, 6 y 7 es teoría, 8 y 9 la práctica. En el capítulo 10, en el versículo 5, a estos 12, capítulo 10, versículo 5, le dije al versículo 8, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Teoría, ¿verdad? Prediquen el reino de los cielos. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de San Mateo. El versículo 8 después dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y entonces ahí viene el capítulo 8 y el capítulo 9. Y ninguno de esos 12 podía decir, Señor, pero ¿qué les voy a decir? Bueno, lo que escuchaste, lo que oíste en el sermón del monte, eso es lo que les vas a hablar. Bueno, Señor, ¿y cómo los voy a sanar? Ya viste cómo lo hice yo. ¿Cómo voy a echar fuera demonios? Ya viste cómo lo hice yo. ¿Cómo voy a resucitar muertos? Ya viste cómo lo hice yo. Por eso es que nosotros tenemos ahora un gran problema en las iglesias. Hay un montón de personas ansiosas por tener una posición, por tener un micrófono en la mano. Hay un montón de personas que están desesperadas por ser llamados pastores, profetas o apóstoles o esto o aquello, pero no están esperando en Dios, no están esperando la capacitación necesaria. Y por eso nosotros vemos tantas cosas que se predican desde las plataformas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Nada que ver. Porque no han sabido esperar y no es Dios el que las capacitó y no es Dios el que los envió. Por eso tienen que estar haciendo cosas extraordinarias, por eso tienen que estar haciendo cosas que llamen la atención, para que haya gente, para que vengan las personas, porque ellos no tienen un llamado, porque no han sabido esperar. Los discípulos no fueron luego. Es más, ellos mismos tuvieron un tropiezo. ¿Se recuerdan cuando regresaron y van y acusan a los discípulos con aquella niña que estaba endemoniada y le dice, tus discípulos no pudieron echarla fuera? Y Jesús tiene que hablarles, ¿qué pasó? Los discípulos, maestro, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Todavía estaban en proceso.
Todavía estaban aprendiendo, había muchas cosas que los discípulos, después de 3 años y medio aproximadamente que caminaron con Jesús, ellos no entendían. Pedro mismo, cuando le fue revelado, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y se levantó Pedro y dijo: nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni siquiera Pedro lo entendió en ese momento. Ellos no lo entendían, estaban en un proceso, pero desgraciadamente la gente hoy en día no quiere soportar el proceso. No quieren esperar. Rápido quieren tener un micrófono en la mano y rápido quieren que les llamen pastor, rápido quieren que les llamen el profeta, rápido. Hay un proceso. ¿De qué les voy a hablar? Por eso hoy en día yo ni siquiera te recomiendo que vayas a las redes sociales a buscar predicadores. Cada vez es menos predicadores que hablen la verdad. Hace unos días escuchaba a una mujer que hablaba y que decía que Dios había bendecido tanto a Abraham porque ella obedecía a Sara, que porque Sara significa cabeza, gobierno, autoridad, y entonces que Sara estuvo siempre gobernando sobre Abraham. Y la gente aplaude, las mujeres sobre todo. Las mujeres son gobierno. Y entonces tú dices: ¿y cómo entonces puede estar predicando la palabra? Si la misma Biblia dice que el atavío de las mujeres sea honesto y sea el sencillo y todo, y dice que las mujeres deben de imitar a Sara, que estaba bajo autoridad y que le llamaba Señor Abraham. La Biblia no puede estar equivocada. Aquí hay alguien que se equivocó. Mucha gente predicando eso. Y las mujeres son las que aplauden primero. Oh, entonces para que haya bendición en mi casa yo tengo que mandar. Por eso tenemos que esperar en Dios. Los discípulos esperaron. Pasaron tiempo suficiente a los pies de Cristo, aprendiendo. El mismo Pablo, desde que fue llamado, que fue su conversión, su encuentro con Jesús, él no empezó a predicar luego. Es más, ni siquiera él se mandó por sí mismo. Él empezó a reunirse, la gente no le tenía mucha confianza, decían: oye, a ver, espérame, si este era el que nos perseguía, ahora lo tenemos en la iglesia, quizá nos está viendo cómo es que nos movemos y de cuándo nos manda a las autoridades. Y él tuvo que irse al desierto, a Arabia. 3 años y medio aproximadamente estuvo ahí. ¿Sabes lo que estuvo haciendo en esos 3 años y medio? Dios mismo, Jesús mismo se presentaba y le enseñaba todas las cosas. Porque él mismo dice después: esto no me lo enseñó Cefas ni nadie, el Señor mismo me lo dijo. 3 años y medio estuvo calladito, el fariseo de fariseos. El que aprendió a los pies del gran maestro Gamaliel se fue y se sentó a una iglesia, se fue y se sentó a un lugar donde le enseñaron, se fue y se sentó a los pies de Cristo para que él fuera el que lo capacitara, y después de ahí se reunió con los hermanos y el Espíritu Santo fue el que habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Pablo, desde el día 1 que se convirtió, llegó el profeta, de hecho como 3 días, el profeta llegó y le dijo: es necesario que sepas que vas a pasar por muchas aflicciones para que tú prediques el evangelio a los gentiles. Entre los gentiles tú vas a predicar el evangelio, pero vas a sufrir mucho. Luego que se había convertido, él pudo haber dicho: Dios me llamó y yo voy a empezar a predicar, pero no lo hizo. Él supo esperar hasta que Dios le habló: apártame a Bernabé y a Saulo y mándenlos. Necesitamos el respaldo, necesitamos que Él sea el que nos envía. Necesitamos esperar. Hay un proceso. Y nunca dejamos de aprender. Nunca. Porque puedes tú platicar con un pastor que tiene 20, 30, 40 o 50 años predicando la palabra del Señor, que ya es maestro. Déjame te digo una cosa: hoy aprendió algo nuevo ese maestro. Y tiene algo nuevo que enseñar, y nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo.
Entonces, hasta después de que Jesús pasó el proceso, les enseñó a los 12, primero con la teoría, después les enseñó cómo. Nadie podía decir cómo lo hago. No había una fórmula escrita, porque Jesús mismo en alguna ocasión dice que escupió, hizo saliva y la untó. Hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego. Después dice que se chupó, se echó saliva en los dedos y la metió dentro de la oreja del sordomudo. Sanó a la hija de Jairo, tenía unas pocas horas, minutos tal vez de muerta. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, tenía 2 o 3 días. Resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, ya huele mal, ya hiede. No había una fórmula escrita. Por eso cuando tú ves a los hijos del sacerdote, cuando van y dicen en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, los echamos fuera. No funcionó, porque no es una fórmula, es lo que Dios hace a través de ti. No es una fórmula. Nosotros como pastores, como maestros de la palabra, les enseñamos. Y está este tipo de sermón y este otro, el expositivo, el textual, el bibliográfico, está esto, está aquello, introducción, presentación, desarrollo, todo. Lo vamos a enseñar, pero no es una fórmula mágica. El poder de la predicación está en tu comunión con Dios. Entonces es Dios el que envía. Hasta después les dice, ahora sí vayan y prediquen, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Lo que tú recibiste, eso es lo que vas a dar. Y cuando Dios envía, Dios suple también. Punto número 4. Dios suple. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforca, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Le dije hasta el versículo 8, ¿verdad? En cualquier ciudad donde entréis y os recibáis, comed lo que os pongan delante. Dios suple. Les manda sin alforja, les manda sin dinero, que de por sí no tenían mucho, les manda sin nada y dice vayan. Y ahí donde los reciban, coman lo que les den. Y en la ciudad donde vayan y los reciban, coman lo que les den. ¿Qué les está enseñando Jesús en ese momento? Que Dios iba a suplir, que Dios tenía cuidado de cada uno de ellos, que ellos no necesitaban preocuparse. Es lo que te digo, cuando nosotros podemos esperar en Dios, cuando nosotros podemos esperar el tiempo de Dios, porque mira, muchas veces hoy en día se está hablando mucho, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios, pero es cuando menos está esperando el tiempo. Es cuando menos la gente tiene prisa por darse a conocer, la gente tiene prisa porque se oiga hablar de él o de ella. No estamos esperando. Y cuando es Dios el que te envía, Él es el que va a suplir. Tú no necesitas hacer absolutamente nada. Dios es el que se va a encargar de ti. Dios es. En San Lucas 17, aquí mismo, vemos nuevamente, versículo 24. Ahí tengo un error ahí, pero a ver, 24, porque como el relámpago que versículo 24.
Si tengo ahí un error porque no habla de esto. Dice como en los días de Noé, así también serán los días de comían, bebían, se casaban. No, no tiene nada que ver con que Dios está supliendo. Discúlpeme, vamos a pasar al siguiente que es en San Juan 6. Ahí tuve una falla a la hora de escribir. San Juan 6. Ahí sí, versículo 1 al versículo 13. Después de eso Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de los judíos, cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, como cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dios suple. Están un montón ahí. Se ha calculado que en ese lugar está hablando solamente de 5,000 varones, sin contar mujeres y sin contar niños. Por ahí han hecho un cálculo y han dicho que por ahí de los 20,000 personas había en ese lugar. Y Jesús habla y les dice: ¿saben qué? Vamos a darles de comer. Los mismos discípulos dicen: ¿cómo le vamos a hacer? 200 denarios es el salario de 200 días, el salario de un obrero de 200 días. Prácticamente lo de todo un año de trabajo para poderles dar de comer. Pero Jesús les está enseñando una vez más: es que ustedes no tienen que preocuparse, yo voy a suplir. Llegan por ahí y le dicen: ¿sabes qué? Mira, hay un joven que trae 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto? Mira, hermano, esos 5 panes y 2 peces no alcanzaban ni para los 12 discípulos. No alcanzaban ni para ellos. ¿Cómo lo divides? Ni siquiera se podían saciar los discípulos, y Jesús eran 13, los más cercanos. Les tocaba de menos de la mitad de un pan. ¿Y qué decir de los peces? Eran 2. Pero sin embargo Jesús dice lo más bonito aquí en el versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Mientras Jesús trabaja, mientras Jesús suple, hace que la gente descanse. Y cuando nosotros aprendemos esa verdad, podemos descansar en sus promesas. Cuando nosotros podemos mirar eso, nosotros como pastores, que le hemos dicho en muchas ocasiones, pastores que hemos renunciado a nuestros trabajos seculares, que ya nos explicaron en la semana, ¿verdad? Que no hay 2 vidas, no es la secular y la cristiana. Pero para que me entienda, su trabajo afuera. Renunciamos a salarios seguros, renunciamos a aguinaldos, renunciamos a vacaciones, renunciamos a seguridad social, renunciamos a muchas cosas. Yo recuerdo, después de un proceso muy grande, pasamos mucho tiempo desde que yo empecé a predicar y me empecé a capacitar y empecé yo a predicar las primeras veces, y había una sensación en mi corazón. Yo decía: yo quiero servir a Dios. Había un anhelo de servir a Dios de tiempo completo, poder ir y venir. Yo tenía que estar trabajando y en algunas ocasiones me tocaba predicar entre semana y batallaba mucho para eso. Y yo empecé a orar, empecé a pedirle a Dios que si era su voluntad, que yo dejara mi trabajo, que Él me mostrara que Él me iba a respaldar. Y yo empecé a orar y pasaron varios meses, y por ahí de repente en el trabajo en el que yo estaba, el dueño de la empresa empezó a tener como si hubiera un coraje contra mí.
Todo el tiempo buscaba y yo era auxiliar administrativo, nos dedicábamos a hacer facturas y a llevar. En aquel entonces pues todo era, se hacían en la computadora, se imprimían y había que llevarlas. Ahora ya todo es por computadora, ya todo es por correo, ya nada. Las transferencias casi no existían, todo era con cheques, entonces teníamos que los primeros días del mes llevar todas las facturas y los últimos días del mes empezar a cobrar. Andábamos en eso, en la calle. Mi trabajo era ese, hacer facturas, cobranza y todo. Pero de repente llegaba el jefe y decía, ¿quién está de los muchachos? Y estábamos tres, éramos tres. Y decía, manda a Rafa para que vaya por mi café, manda a Rafa para que vaya a arreglar mis zapatos, a bolear mis zapatos, a lavar mi carro. Cosas que yo no tenía que haber hecho. En una ocasión mandó un correo y mandó en diciembre precisamente y dijo, ¿saben qué? Todos se pueden ir de vacaciones los 15 últimos días, nos vemos en enero, el 2 de enero nos vemos, todos se pueden ir menos Rafa. Él se queda. Dije, ¿pero por qué yo? No peleé, no discutí, me quedo a no hacer nada porque no había nada que hacer. Todas las empresas cerraban, pero a mí me quería tener ahí. Y ahí estuve. Entonces empezó eso y yo ya no me sentía a gusto en el trabajo. Llegué en alguna ocasión y platiqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, yo tengo meses orando para ver si Dios me muestra, para que Dios me diga si yo voy a predicar, voy a ser un pastor de tiempo completo o no, yo no me quiero salir porque habíamos visto a otras personas que se habían por una emoción, fueron y renunciaron a sus trabajos bien pagados y se fueron, renunciaron, yo me voy, ¿por qué te vas? Porque yo voy a ser pastor, yo voy a predicar. Por una emoción se habían salido y cuando vieron la dificultad, entonces tenían que regresar al mismo lugar a donde habían pedido trabajo, donde habían dejado el trabajo. ¿Qué pasó? No, pues es que siempre no. Y yo tenía mucho miedo de hacer eso. Yo dije, ¿cómo voy a regresar? ¿Dónde va a quedar el nombre del Señor? Porque era lo que me preocupaba a mí. Cuando fui a hablar con el Señor, le fui a decir, ¿sabe qué? Mire, yo nada más trabajo hasta esta fecha. ¿Y a qué te vas a dedicar? Voy a predicar el Evangelio. ¿Y de eso vas a vivir? Yo no sé, pero yo me voy a ir a predicar. Pero estás consciente, trabajé como 10 años ahí. Dice, ¿estás consciente que te vas a ir sin nada? Yo no te voy a dar liquidación, no te voy a dar un solo peso. Le dije, sí, Señor, estoy consciente. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Ya había hablado yo con el pastor y me dijo, ¿sabes qué? A veces estamos esperando una respuesta, pero Dios te está dando la respuesta. Como presión del patrón para que me fuera. Esa es la respuesta que Dios te está dando. Llegué con mi esposa y le dije, oye, ¿sabes qué? He orado durante mucho tiempo para que Dios me confirme y creo que Dios me lo ha confirmado. Me voy a salir de trabajar. Y me dijo en un principio, ¿y de qué vamos a vivir? Y le dije, no sé. Pero yo he visto a mi padre durante tantos años predicar el Evangelio y nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha sobrado, no nos sobraba, pero no faltaba. Yo he visto a Dios y si lo ha hecho con mi padre, lo va a hacer conmigo también. Mi esposa me dijo, pues si tú crees que es la voluntad de Dios, adelante. Y estoy hablando de hace más de 10 años y hasta aquí nada me ha faltado. Dios ha suplido cada necesidad. Dios ha estado ahí. Y en los momentos de mayor dificultad, yo he sentido esto cuando Dios dice, cuando Jesús dice, hagan recostar a la gente. Que descanse mientras yo trabajo. Es lo que está haciendo Jesús en ese momento. Que descansen mientras nosotros resolvemos el asunto. Que descansen. Y cuando nosotros hemos aprendido a descansar en Dios, hemos visto su mano, hemos visto su poder, hemos visto su provisión. Que descansen. Cuando ellos abren los ojos, cuando ellos se levantan, estaba la familia completa y empiezan a llevarles de comer y empiezan a darse cuenta que no se acaba y no se acaba y no se acaba. Y dice que les dieron todo cuanto querían, tanto de pan como de peces. Repitieron y comieron hasta que estuvieron saciados. Jesús los mandó y les dijo, ahora vayan y recojan lo que sobró. No quiero que se desperdicie nada.
Y fueron y recogieron 12 cestas. Y durante mucho tiempo yo me preocupaba, ¿por qué 12 cestas? ¿Qué significa 12 cestas? Fui con los maestros del instituto donde yo estaba estudiando y les preguntaba, oye maestro, esto, ¿por qué 12? ¿Por qué? Y nadie me dio la respuesta y yo no encontré la respuesta hasta que un maestro de teología propia me dijo, pastor, ¿para qué necesitas saber por qué 12 cestas? Y le dije, no lo sé, yo solamente quiero saber por qué 12 y no 13 o 10 o 7. Y me dijo, lo único que yo puedo decirte es que Dios, que Jesús está enseñándole a los discípulos, que Él cuando suple, suple hasta que sobra. Que Dios no está con límites. Que Dios no te va a dar solo poquito, que te va a dar hasta que sobre. Y yo dije, con esa me quedo. Dios cuando da, hasta que sobreabunda. Y ya dejé de buscar por qué 12. Ahora solo confío en Dios y sé que Dios da y que Dios bendice a los que esperamos en Él. Número 5, Dios respalda. San Lucas capítulo 10. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Había enviado ahora 70, ya no 12, ahora 70. Y la misión había cambiado. A los primeros les dijo, vayan, pero no entren a tierra de samaritanos y no entren a nadie que no sea judío. Y a los 70 les dijo, vayan y entren a todas las aldeas y entren a todos los lugares y prediquen el evangelio a todos cuantos se encuentren en las calles, en el campo, en las casas, en las ciudades. Prediquen y hagan lo mismo que les envió en el primero, pero ahora para todos. Y ellos regresan bien contentos después de un tiempo, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando ellos dicen aún los demonios, es como que era lo más difícil para ellos. Para ellos ya era sencillo, o era fácil, o era algo común ver a un sordo escuchando, ver a un cojo danzando de alegría. Y llegaban ellos y resucitaban a un muerto. Llegaban ellos y hacían que un cojo caminara, que un ciego viera, hacían a un mudo hablar. Ya era sencillo, era normal, vivían en eso. Ellos ya era normal. Por eso para ellos lo más sorprendente era que los demonios se les sujetaban en su nombre. Y les dice Jesús, sí, yo he visto al Satanás cayendo como un rayo. Yo lo he visto. Porque cuando ellos esperaron, cuando ellos supieron esperar en Dios, Dios los envía, Dios les suple y Dios los respalda en el nombre de Jesús. Ellos llegaban y no había nada que se les resistiera. Solamente de mencionar el nombre de Jesús los demonios salían huyendo. Por eso te digo, no es la fórmula, porque aquellos hombres le decían en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sí, yo conozco a Jesús, los demonios conocen a Jesús. Y dice, sé quién es Pablo, también lo conocemos, pero tú quién eres, a ti nadie te envió, a ti nadie te respalda, tú quién eres. Les dieron una paliza que los enviaron desnudos y golpeados a su casa. Fueron la vergüenza, porque Dios no los respaldó, porque Dios no los envió. Pero cuando Dios te envía, Dios te va a respaldar. Y no habrá nadie que te haga frente. Ahí lo dice. Yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando Dios te respalda, mi hermano, no importa la cantidad de demonios que se paren enfrente de ti. Estaba orando en alguna ocasión, estuve ayunando y orando durante toda una semana, y por ahí un jueves en la noche fui a un culto allá en Zumpango. Y de repente terminé yo de predicar, les hablé de Bartimeo. Ten confianza, te llama, el maestro te llama. Y Jesús, cuando tiene a Bartimeo de frente, le pregunta, ¿qué quieres que haga? Terminé de predicar.
La gente empezó a llorar, empezó a sentirse la presencia de Dios, pero también cuando se empezó a sentir la presencia de Dios, los demonios empezaron a manifestarse en una persona. Empecé a orar por ella, le dije al pastor, porque estaba ahí el pastor, le dije al pastor, mira, con cuidado, empieza a despedir a la gente, que ya se empiecen a ir, no quiero a nadie aquí nomás mirando a ver qué, porque no es un juego, un endemoniado no es cualquier cosa. Le dije, empiézalos a despedir, nada más te quedas tú y nos quedamos aquí orando. Y empezamos a orar. Y el demonio estaba ahí, y donde que la persona que estaba endemoniada estaba grandotota, una hermana, la familia la conoció, grandota y así, con muchísima fuerza, y la fuerza que tenían los demonios mucho más. Y empezamos a orar, empezamos a reprender, y el pastor empezó a orar y todo, y empezaba a preguntarle, empezó a hablar el demonio a través de la señora, y el hermano le preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y yo le dije, no, mi hermano, Dios no nos llamó a platicar con los demonios, a expulsarlos. Y oramos y pasamos. Ya cuando estuvo, ya era prácticamente el final, abrió sus ojos. Esa señora se me quedó mirando y me dijo, te voy a destruir y voy a destruir a tu familia. Así directo me volteó a mirar, yo sentí los ojos, pero tú entiendes que no son los ojos de la hermana, de la persona que estaba ahí. Me miró y me dijo, te voy a destruir y voy a destruir a tu familia. Seguimos orando hasta que Dios le dio la libertad. Pero lo último que yo escuché de ese demonio fue ese, te voy a destruir y voy a destruir a tu familia. Terminamos de orar. Después de un rato, ya no sé si eran 10:30, 11 de la noche, llegué a la casa y hablé con mi esposa. Y ya estaban los niños acostados, ya estaban por dormir, y le dije, ¿sabes qué? Acaba de pasar así, así, así. No quiero que te espantes, solamente quiero que ores por los niños. Ve a su recámara y ora con ellos, ora por ellos. No va a pasar nada, no tengas miedo, no va a suceder absolutamente nada. Porque Dios nos dio la potestad y nada nos hará daño. Pero de que pueden ir a molestar, pueden ir. No pueden tocarte, no pueden hacerte daño, pero pueden ir a molestarte, a tumbar cosas en tu casa, a hacer ruido, a hacer manifestación, a oprimir, sí pueden. Dije, ve con los niños, hagan oración, ora tú y descansen. Porque Dios te respalda. Y aquí están los 70, regresaron contentos. Aún los demonios se sujetan. Aún ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 3. Hemos orado por enfermos y Dios los ha sanado. Hemos sido testigos de eso. Porque Dios cuando envía, Dios respalda. En Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Jesús, al que envía, respalda. Jesús ya se había ido, porque todo lo que leímos antes, ahí estaba Jesús. Ellos se sentían respaldados porque Jesús seguía en la tierra. Ellos sabían en el momento en el que se complicaban las cosas, Jesús resolvía, ¿cierto?
Cuando no pudieron echar los demonios, fueron con Jesús. Jesús los echó y después les dio la lección. ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque no creyeron. Además, esta generación no sale sino con oración y con ayuno. En el momento en el que ellos estaban en la tormenta, en la tempestad, intentaron por sus propias fuerzas llevar a flote el viaje. Ellos eran hombres de mar, sabían cómo sortear las tempestades. Ellos habían andado muchas veces ahí. Cuando lo intentaron y vieron que ya no podían, corrieron donde Jesús y lo despertaron. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Ellos sabían que cualquier cosa que se complicara, ahí estaba Jesús. Pero llegó el momento en el que Jesús fue llevado al cielo. Y ahora ellos tenían que empezar a trabajar y a hacer lo que Jesús les había enviado sin Jesús físicamente en la tierra. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Para este entonces, en el capítulo 3, ya había descendido el Espíritu Santo, ya había predicado Pedro su primer sermón donde se convirtieron 3,000, ya estaba ahí. Ya estaba el poder, pero faltaba que ellos empezaran a obrar los milagros que Jesús había hecho. Y esta es la primera prueba para Pedro y para Juan. Esta es la primera prueba. El primer milagro de sanidad que ellos hicieron. No tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y lo tomaron de la mano derecha y lo levantaron. Imagínate, cojo de nacimiento. Él no sabía lo que era caminar. No sabía lo que era ponerse de pie. Se empezaron a afirmar sus tobillos, empezaron a afirmar sus rodillas, empezó a sentir que podía caminar, empezó a dar los pasitos como los bebés cuando empiezan a caminar, primero con temor, primero por ahí le temblaban los pies y todo, pero en cuanto empezó a mirar que podía hacerlo, empezó a moverse y dice que entró caminando, pero no solamente caminando, sino saltando y glorificando a Dios. Y toda la gente lo miró. Toda la gente, y preguntaban, oye, pero ese era el que pedía limosna, sí, ¿qué pasó? Pues Pedro y Juan. Y entonces ahí empiezan a llegar a los enfermos con los hermanos, con los discípulos, con los apóstoles. Y empieza, porque Dios al que envía, respalda. Y efectivamente no hubo nadie que les pudiera hacer frente. Los metían a la cárcel y en la cárcel predicaban. Estaban apedreando, ya estaba a punto de morir Esteban, y abrió los ojos, los levantó y dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie, dice una versión. La otra versión dice sentado a la diestra del Padre. Llevaron a Pedro y al otro día lo iban a matar, pero él estaba tan cómodo, estaba tan tranquilo que estaba dormido. Qué hermoso cuando podemos confiar en Dios. Estaba dormido, fue el ángel y lo tuvo que despertar. Pedro, levántate, cíñete, ponte se puso su capa, se puso sus sandalias y empezó a caminar. Dice que él pensaba que era una visión, pero cuando se cerraron las puertas de la ciudad, él entendió que era real, y fue donde los hermanos estaban orando y fue un grande testimonio. Al otro día todo mundo estaba emocionado. Pedro fue librado de la muerte. Hicieron temblar la cárcel. Allí están Pablo y Silas en la prisión de más al fondo, porque Dios al que envía lo respalda. Ahí están. Entonces debemos entender nosotros, Dios me llamó, Dios me capacitó, Dios me envió, Dios ha suplido, Dios me respalda. ¿Para quién es la gloria? Empezamos leyendo, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Qué somos nosotros sino barro en manos del alfarero? El mismo apóstol dijo que en este cuerpo, en este barro, está el tesoro más grande. Y ese tesoro no te pertenece. Es el Espíritu Santo el que habita en ti, no es tuyo, es de Dios. Y si Él por su misericordia y su bondad actúa a través de ti, la gloria es para Él. La honra es para Él. La alabanza es para Él.
Por eso tú nunca vas a vernos a nosotros glorificándonos a nosotros mismos. Si en alguna ocasión nosotros te damos un testimonio como el que te hemos dado, los que te hemos dado, no es para que tú nos aplaudas o para que tú nos reconozcas, es para que la gloria sea dada a Dios. Para que puedas reconocer que aún a través de nosotros, así tan imperfectos como somos, tan débiles como somos, Dios nos ha usado. Si nos puede usar a nosotros, te puede usar a ti. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos moldear, dejarnos enseñar sin prisa. Hemos orado por tantas personas. Enfermos de cáncer han sido sanados. Hemos orado por, te platiqué una, pero hemos ido muchas veces a liberar endemoniados. Hemos predicado y el milagro más grande que tú puedas platicar y comentar es cuando alguien dice, sí, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor. Pero nunca es para glorificarnos a nosotros. Debemos poner nuestros ojos en Jesús. Debemos de quitarnos las coronas que todavía ni siquiera nos pertenecen. La Biblia dice en Apocalipsis que llega un momento de tal alabanza, de tal adoración en el cielo, que los 24 seres se quitan sus coronas y las ponen a los pies de Jesucristo y le dicen, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has salvado. No lo merecemos nosotros. No lo merecemos. Jactarnos de lo que tenemos, no lo merecemos. No. La gloria es para el Señor. Y si tienes poco, tienes mucho, dale gloria a Dios. Y si sabes tocar, cantar, predicar, dale la gloria a Dios. Porque ya lo entendimos, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Qué tengo yo para darle al Señor? ¿Qué tienes tú para darle? ¿Qué tienes que Él necesite? ¿Qué tienes que Él necesite? ¿Qué traes hoy que le puedas dar al Señor que Él realmente necesite? Yo te dije al principio, canto. Los ángeles cantan día y noche. Nuestra música, si Él es el creador de la música. Tu ofrenda o tu aportación económica, mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. ¿Qué traes tú que Él necesite? No traemos nada. No tenemos nada. ¿Sabes lo único que Él quiere? Un corazón contrito y humillado. Porque la ofrenda, oímos en la mañana, la ofrenda no es lo que tú traes. La ofrenda eres tú. Entonces tú llegas con Dios y le dices, Señor, aquí estoy yo. Yo soy la ofrenda. Mis manos están vacías. No tengo nada que darte. Nada. ¿Sabes lo único que podemos darle? Nuestro corazón. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Hay una sola cosa que nosotros podemos hacer que los ángeles no pueden hacer. Agradecerle por morir por nosotros. Los ángeles no pueden hacer eso. Porque Dios, Jesús, no murió por ellos, murió por ti. Entregó hasta la última gota de su sangre para que tú fueras salvo. Es lo único que tenemos nosotros diferente a ellos. Ahora puedes decirle, Señor, gracias por salvarme. Gracias por poner tus ojos en mí, tan indigno como soy. Gracias, Señor.
porque tu mano santa tuvo que meterse al lodo donde vivía yo, al basurero donde vivía yo. Esa mano que fue horadada por mí. Gracias, Jesús. Es lo único que tenemos, un corazón agradecido. No, Dios no vio nada bueno en nosotros. Al contrario, cuando Él te miró, cuando Él me miró, dice Isaías, no hay en Él cosa sana, herida, hinchazón y podrida llaga. Y aún así Jesús te amó. Aún así Jesús te miró. Aún así salió corriendo, dice la palabra del Señor, salió corriendo el padre del hijo pródigo y lo abrazó y lo besó, sin importar lo apestoso que iba. Es lo único que podemos darle al Señor hoy: las gracias y la gloria. Que podamos decirle hoy como iglesia, hoy como pastores, como músicos, como cantantes, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Dios, por pura misericordia nos ha escogido. Dios, por pura misericordia nos ha dado la capacidad. Y Dios, por pura misericordia nos usa para poder conducir a la congregación, a la iglesia, en la adoración, en la alabanza, para poderles enseñar su palabra, por pura gracia. No le pidas nada en esta noche, solo dale las gracias, solo dale la honra y la gloria. Solo dile: Señor, la gloria es para ti. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por poner tus ojos en mí, en mi familia, en mis padres, en mis hijos, en mi familia. Gracias, Señor, por poner tu misericordia, Señor, a mi disposición. Gracias, Jesús, por todas tus bendiciones, porque sin merecerlo, Señor, hoy estamos en este lugar y podemos decirlo con toda sinceridad: no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, porque pudimos escuchar tu voz y hemos cantado en algunas ocasiones: puedo oír tu voz llamando con acento cariñoso. Podemos oírte, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Dios. Gracias por estar entre nosotros este día, Señor. Todos los días estás con nosotros, pero el domingo en especial tú nos hablas, Señor. Tú nos bendices a través de la alabanza. Tú nos bendices a través de la exposición de tu palabra, Señor. Nos has bendecido en el culto en la mañana. Nos has bendecido en esta reunión también. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por mirarnos y por hacer habitación en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por cada hermano, por cada hermana aquí presente, por cada familia aquí representada, Señor. Te pido que nos bendigas. Bendícenos a todos, Señor. Bendice nuestras actividades, Señor. El día de mañana seguiremos haciendo nuestra rutina diaria, Señor. Pero te pido que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que todo el día podamos tener en nuestra mente que la gloria es para ti, que la alabanza es para ti, Señor. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, Señor, es por ti y para ti, Señor. Que podamos vivir nuestras vidas para glorificarte, que podamos vivir en nuestros trabajos para glorificarte, en la escuela glorificarte, en el trabajo glorificarte, Señor, en cualquier lugar donde estemos, que la gloria sea para ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, precioso Dios. Gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Dios. Hemos de salir de este lugar
Que tu presencia vaya con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe.